Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Neodent. Es un gusto para mí presentarles al doctor Alfonso Rodríguez Cuellar con el tema Nuevos conceptos de superficies en implantes dentales. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Hola, muy buenos días, Dianita. Y muchas gracias a Inteligencia Dental y a nuestros amigos de Neodent por la invitación. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Ahora con el tema de la nueva superficie de implantes Neodent, una superficie activada. Vamos a revisar histológicamente, clínicamente, con evidencia, realmente, cuáles son los beneficios de utilizar esta nueva superficie de implantes. Y para empezar, me gustaría mostrar las bases de la osseointegración. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que nosotros buscamos en un implante? Veo que muchas veces los alumnos o la gente piensa que el tener una estabilidad inicial de más de 70, 100 newtons es lo ideal porque tiene un anclaje muy fuerte. Realmente ¿es eso lo que está pasando? Vamos a ver qué es lo que nosotros deseamos un implante. ¿Estabilidad primaria o estabilidad secundaria, la biológica? Cuando va a entrar en función el implante, vamos a necesitar nuestra estabilidad biológica. Vamos a ver, ¿por qué también Neodent tiene tantos diseños de implantes cuando la tendencia hoy en día de la mayoría de las casas de implantes es solamente utilizar un diseño de implantes para todos los casos? No es porque nos quieran complicar la vida, ¿no? El doctor Genino Tomé es un genio innovador, le gusta estar siempre a la vanguardia y en base a evidencia, él nos recomienda el uso de estos diferentes tipos de implantes dependiendo de cada caso. El hueso en que estemos trabajando, vamos a preferir utilizar cierto tipo de rosca. ¿Para qué? Para nosotros poder lograr una estabilidad inicial adecuada, ¿no? No se trata de que entre con más fuerza, se trata principalmente de que nosotros creemos este íntimo contacto entre el hueso y el implante. Sí, sabemos que si trabajamos en un hueso más cortical, pues vamos a tener mayor densidad. No queremos compactar y causar necrosis y daño al tejido en el que se va a estar implantando el hueso. Nosotros queremos que nuestro implante quede con el volumen de hueso suficiente, con el contacto hueso-implante adecuado, que cause el menor trauma. Por esto mismo, tenemos diferentes protocolos de fresado para cada implante. Necesitamos adecuar nuestro protocolo de implantes a cada paciente. No es una receta de cocina para todos. Con la experiencia vamos a ir adecuando esto cada vez mejor. Y bueno, esto hablando de estabilidad inicial, tenemos que entender qué es lo que está pasando. Primero aquí vemos esta gráfica tan común que nos muestra por qué no hay que cargar los implantes en cierto tiempo, ¿no? Sabemos que esta es nuestra zona de riesgo. Cuando la estabilidad inicial baja, vamos a entender por qué está bajando. Vamos a entender esta gráfica, que me va a dar las bases de por qué voy a utilizar un implante de cierto diseño, por qué voy a cargar el implante en cierto tiempo. Bueno, los protocolos hoy en día han estado cambiando en base igualmente a evidencia y experiencia. En Brasil los protocolos de carga son sumamente veloces. Ellos realizan cargas inmediatas definitivas del día a día y vamos a ver por qué son tan audaces, ¿no? Vamos a entender el porqué de esta situación. ¿Qué es lo que influye que mi estabilidad inicial baje en cierto tiempo y mi estabilidad secundaria se establezca en cierto tiempo? Ya vimos que la estabilidad inicial va a depender del tipo de fresado, el diseño del implante, cómo es la rosca, qué es lo que va a estar haciendo en el hueso. ¿Quiero compactar, quiero cortar o simplemente quiero estabilizar y no causar mayor trauma? Eso va a depender, el nivel de necrosis y de contacto va a depender mi curva de estabilidad inicial. Y ahora, ¿realmente de qué va a depender esa estabilidad? ¿Qué quiere decir estabilidad? Realmente es lo que necesito yo tener es volumen de hueso alrededor de mi implante y el porcentaje de contacto entre el hueso y el implante. ¿Sí? Siempre nos muestran cortes de implantes donde está la mayor cantidad de hueso, pero tenemos que entender que eso es
un promedio, tiene que ser un promedio. En algunas zonas del implante puedo tener 20%, 60%, 80% de contacto. Entonces, ¿de qué va a depender esto? Realmente, yo mi estabilidad la voy a medir en estos parámetros que acabamos de comentar. Entonces, yo necesito que mi estabilidad biológica alcance a mi estabilidad primaria antes de que caiga. ¿Para qué? Para evitar este riesgo. Cuando yo no tengo una estabilidad adecuada, es decir, no tengo el volumen y también la calidad de hueso que yo necesito para que ese implante reciba fuerzas, pues voy a poner en riesgo ese implante. Si recibe movimiento, si recibe fuerza, se va a formar tejido fibroso alrededor de ese implante, que es lo que no quiero. Entonces, empecemos por las bases. ¿Qué es lo que está pasando? Primero que nada, necesitamos entender cómo funciona el hueso. Estas bases histológicas son inseparables de la clínica. Nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando biológicamente, celularmente, molecularmente, para nosotros poder realizar tratamientos exitosos. Van a ocurrir estos fenómenos, ¿no? Primero necesitamos un material osteoconductivo, que sabemos que los implantes de titanio, circonio son osteoconductivos. Necesitamos que haya una nueva formación de huesos y necesitamos que ese hueso traumatizado, ese hueso donde se va a anclar mi implante, sea remodelado. Y los conceptos de Osborne del 1980 de osteogénesis a distancia y osteogénesis por contacto tienen mucho valor hoy en día. Creo que no se toman tan en cuenta, pero es la manera que más fácil podemos entender cómo es el funcionamiento del hueso ante un dispositivo como son los implantes dentales. La osteogénesis a distancia va a ser la formación de hueso a partir de nuestro lecho quirúrgico, ¿sí? A partir de estas paredes que nosotros cortamos, se va a empezar a formar hueso. Y ahorita lo vamos a ir viendo con cortes histológicos, que creo que lo va a hacer más claro. Y la osteogénesis por contacto va a ser la posición de hueso directamente sobre la superficie del implante. Esto se ha visto desde implantes con superficies maquinadas, como lo mostramos en este corte. Podemos ver en este corte a mayor magnificación que hay contacto directo, hay un íntimo contacto, pero no podríamos decir que esta zona es el 100% de nuestro implante. Podemos ver que lo que vemos en amarillo es el hueso y lo que vemos en rojo son espacios tejido conectivo. Entonces, hay que entender esta situación, ¿no? Este es un implante maquinado totalmente liso. Hoy en día ya no encontramos implantes de este tipo de diseño. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se cambió de implantes de superficies maquinadas totalmente lisas a superficies? Y hablando de rugosidad, ahorita vamos a meternos un poquito más. ¿Qué tan rugoso debe ser mi implante? Hay clasificaciones de rugosidad. Hoy en día, idealmente, necesitamos un implante de superficie de rugosidad de 1 a 2 SAs. Y este diagrama me gustó mucho para mostrar precisamente eso, qué es lo que está pasando. Perdón. Histológicamente, lo que va a estar pasando en un implante de superficie maquinada es que la fibrina no se va a adherir directamente a la superficie porque está totalmente pulida. Va a estar en contacto con el dióxido de titanio, que no va a ser atrayente de esta proteína. En cambio, se ha visto que en implantes de superficie rugosa, esa anatomía le va a brindar una fibrina para anclarse y a partir de ahí empezar todo este proceso de remodelación. Aquí mostrando el concepto de osteogénesis a distancia. ¿Qué es lo que va a ir pasando? Nosotros necesitamos conocer todos estos conceptos, como les mencionaba, quiero recalcar este punto, para entender qué es lo que está pasando y que no nos vendan ideas que no nos vayan a representar un beneficio clínico, ¿no? Que a final de cuentas es lo que nosotros queremos. Queremos pacientes contentos, queremos que nuestros implantes sean predecibles a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A partir de este lecho quirúrgico, de este hueso que fue traumatizado, en cualquier situación va a haber necrosis ósea. Va a haber células que van a remodelarse, ¿no? Va a venir esta línea de formación, las unidades del modelado óseo, a partir de la posición primero de proteína ósea, principalmente osteopontina y xeloproteína ósea,
va a haber depósitos de fosfato de calcio posteriormente que va a empezar a formar cristales, ¿no? Lo que le va a dar esa consistencia de dureza a nuestro hueso. Finalmente se va a entrelazar el colágeno. Sabemos que al principio va a ser un colágeno que va a estar distribuido dispersamente, no va a tener nosotros deseamos. Este es el principio. Entonces, ¿qué va a suceder después de que nosotros colocamos un implante? Este estudio de Berlin, que recientemente lo vimos en Mérida, en el Congreso de la Academia Mexicana de Periodontología, es de los máximos exponentes en este tema. Nos estuvo hablando todo un día de periimplantitis. Vamos a ver desde estos estudios en el 2003 en perros, ya este es en implantes de superficies maquinadas, una superficie SLA con sandblasteado y grabado ácido, ¿no? Que nos va a dar una micro rugosidad entre 1 y 2 SAs, como les digo, que es lo que más evidencia ha mostrado de darnos los mejores resultados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A mí no me gusta mucho decir que son estudios en perritos, pero realmente son los estudios donde podemos observar estos hallazgos, ¿no? Que son tan importantes para nuestra clínica. Siempre, 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 como les digo, va a haber necrosis ósea de esa zona quirúrgico y vamos a tener en esa cámara, en el implante y mi lecho, vamos a tener la formación de un coágulo. Inmediatamente, al día 0, vamos a tener en la ósea, como les digo, va a haber la osteogénesis a distancia. Vamos a tener esa remodelación de ese hueso traumatizado y a su vez, por la liberación de ciertos factores de crecimiento propios de nuestro hueso, vamos a tener posición de hueso. Entonces vamos a empezar a llenar esos espacios. Y en la zona donde tuvimos la formación del coágulo, vamos a tener formación de hueso de novo, como lo llaman. Vamos a tener posición, la osteogénesis por contacto, y completas que se van a ir uniendo, y es lo que nosotros vamos a necesitar para que nosotros podamos cargar a nuestros implantes adecuadamente. Entonces, es de entender, es el implante, estos son los lechos quirúrgicos, podemos ver la zona de fresado, lo que estamos viendo en azul morado es el hueso, y esto es lo que les quiero transmitir, ¿sí? Estas cuerdas en este diseño de implante es las que están entrando en el lecho. Esto es lo que me está dando mi estabilidad. Importante, es en esta curva que va a ir bajando. De esto va a depender mi estabilidad inicial. Mucha gente se preocupa, estoy a tantos newtons o demás. La forma de medir nuestra estabilidad inicial en el día 0 es de dos formas: metro o radiofrecuencia. Entendamos esto, entendamos que únicamente en esta zona va a haber contacto en el hueso. Y lo que les decía, puede ser que en esta cuerda haya el 30%, que en esta haya el 100%, que en otra haya el 10% o el 0%. Esto va a depender de qué tipo de diseño de implante estamos utilizando y en qué hueso estamos trabajando. Ahí. ¿Se ve bien? Ok, se me estorban unas cosas, perdón. Y vamos a ver, realmente, ¿qué tipo de células tenemos al día 0? ¿Qué es lo que nos imaginamos que vamos a tener? Como les decía, esta es la cámara, el espacio entre el hueso y nuestro implante. Aquí obviamente vamos a tener eritrocitos, algunas células de defensa rápida, neutrófilos, algunos macrófagos, eso es obvio. Ahora, ¿qué vamos a ir teniendo al día 4? Mi zona de estabilidad inicial ya empezó a remodelarse. Lo que vemos en un azul más fuerte va a ser una línea de células remodeladoras de hueso. Eritrocitos, algunas células ya remodelar este hueso. De defensa rápida, es lo que me va a implicar clínicamente. Obviamente que mi estabilidad inicial va a empezar a
en esta gráfica que estuvimos viendo. Celularmente, ahora, muy importante. Celularmente, ahora, muy importante. Alrededor de vasos sanguíneos, estos espacios que vemos aquí, vamos a encontrar células que son potencialmente formadoras de hueso, células mesenquimales principalmente. A la semana, este hallazgo me parece muy importante. Hoy en día hay mucha gente que aún piensa que los implantes deben de cargarse hasta los 6 meses, indiferenciadamente. Cualquier tipo de implante esperan 6 meses. Hoy creo que ese es un concepto obsoleto. Viendo estas imágenes, podemos observar que desde la semana 1 vamos a tener aposición de hueso directamente en la superficie del implante. Aquí estamos hablando de implantes de superficie rugosa. En unos momentos más vamos a ver qué es lo que pasa si comparamos maquinado contra rugoso y después rugoso contra una superficie activa. Entonces, a la semana podemos ver esto que a mí me sorprende. Obviamente es un hueso inmaduro, es un hueso el que llaman woven bone, con la colágena entrelazada aleatoriamente, no con una dirección concéntrica. Entonces observamos, como les decía, aposición directamente, formación de hueso a partir de mi lecho quirúrgico y algunas isletas que parecen provenir de estos dos sitios. Celularmente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Ya vamos a encontrar osteocitos. Ya el osteocito es una célula proveniente del osteoblasto que me implica que ya formó hueso alrededor de sí mismo, ¿no? Que ya se encapsuló en una zona de tejido, obviamente un tejido inmaduro. Y vamos a seguir encontrando células jóvenes, células formadoras de hueso, el osteoblasto alrededor de estos vasos sanguíneos. Esto quiere decir que a partir de este desencadenante del coágulo, vamos a quimiotraer células que me van a formar hueso. A las 2 semanas, si pueden ver la diferencia entre hueso lamelar, hueso ya maduro, y el hueso inmaduro, ¿no? Estas tinciones nos permiten hacer esta diferencia que es muy importante. Yo veo ya formación de hueso considerablemente a las 2 semanas. Obviamente, si yo le aplicara fuerza en este momento a este implante, probablemente vaya a girar, vaya a rotar un poco, porque no es el porcentaje ni en volumen, ni en porcentaje de contacto hueso-implante que yo deseo. Sí, vamos a tener esta famosa línea de cemento, que es mi formación de mi osteogénesis a distancia, ¿no? Llamamos a distancia, pero realmente proveniente de mi hueso maduro. De esta necrosis que yo tuve en algún momento, de esta remodelación que se estimuló, vamos a tener esta posición directamente. Podemos ver en una magnificación más alta ya esta celularidad que les comentaba. Osteoblastos, osteocitos, ya trabajando en conjunto para formar hueso, y una matriz rica en colágena que suponemos está trabajando en la formación de depósitos de cristales, de formación de nuevo hueso. A las 4 semanas podemos ver aún más tejido, ¿no? Podemos ver que ya se ve más maduro, ya pasó por algunos procesos de remodelación. Podemos ver que prácticamente están unidos estos dos conceptos, el concepto de osteogénesis por contacto y a distancia, están llegando a unirse, están llegando a formar una misma situación, y lo que llamaba Schenk la esponjiosa primaria, este concepto de hueso inmaduro, ¿no? Que a partir de vamos a llegar a un hueso de fibras paralelas y finalmente a un hueso lamelar totalmente maduro, que ya podemos encontrar a las 8 y 12 semanas, ¿sí? Vamos a encontrar que tenemos a las 6 semanas una combinación de los 3 huesos. En algunas zonas ya vamos a encontrar hueso totalmente maduro, hueso lamelar. Vamos a encontrar algunas zonas de hueso inmaduro y otro de hueso intermedio, ¿no? Se podría llamar. A las 8 y 12 semanas ya podemos ver una mayor maduración del tejido. Clínicamente, ¿en qué me va a implicar esto? Probablemente a las 6 semanas pueda ser tal vez una carga progresiva, podemos tener un riesgo no tan fuerte, pero probablemente si a las 6 semanas yo le pongo un torque alto, puede ser que rompa esa Entonces, tratar de entender todos estos cortes, toda esta celularidad.
Podemos entonces resumir que el volumen y el porcentaje contacto hueso-implante va a ser lo que nosotros queremos para tener una oseointegración. Una integración como llamado Bradesmark con el hueso y mi implante. Es lo que buscamos hoy en día. Ahora, la pregunta que todo el mundo nos hacemos cuando nos ofrecen una nueva superficie, una nueva rugosidad, es realmente, ¿podemos acelerar estos procesos? Hemos visto estos estudios, podemos conocer cómo es la remodelación de hueso en defectos creados y de qué depende. Yo creo que depende mucho del tamaño del defecto. La cámara que estamos creando entre el implante y el hueso es muy diferente a un defecto crítico. Entonces, a raíz de eso, ¿qué es lo que me va a provocar que este hueso se forme más rápido o más lento? La evidencia nos muestra que va a ser dependiente directamente de la topografía, es decir, del área de superficie, ¿no? Por eso se ha trabajado tanto en crear micro rugosidades, macro rugosidades, nano rugosidades, y recientemente in vitro, en animales y clínicamente se ha evidenciado las ventajas de una superficie químicamente activada, y vamos a empezar a entender esto con algunos conceptos de física básicos. Este otro estudio, igual del grupo de Berglund, del grupo de Gotemburgo, en colaboración con Linde, vamos a ver, ¿realmente la topografía me acelera la formación de hueso o me mejora estos porcentajes? ¿Qué es lo que yo quiero? Yo lo que quiero ver es que a más corto tiempo y tenga mayores porcentajes de estos conceptos, ¿no? Vamos a ver, comparar una superficie totalmente maquinada, es el mismo diseño del implante. El macrodiseño no va a cambiar. Tiene las mismas roscas, va a tener el mismo diseño, el mismo protocolo de fresado, lo único que va a cambiar es la rugosidad. Si lo viéramos al microscopio, este implante está tratado con un sandblasteado y un grabado ácido. Entonces, vamos a ir a la primera semana, vamos a relacionarlos también un poco con los cortes que vimos anteriormente. Podemos ver que a la primera semana, pues tenemos lo mismo. Seguramente está pasando exactamente lo mismo. Vamos a tener un coágulo, vamos a tener la estabilidad inicial en mis cuerdas a diferentes porcentajes, como les comentaba. Vamos a tener algunas lagunas, tal vez provenientes de mi lecho quirúrgico, y algunas zonas de aposición, como habíamos visto en el estudio de Davis. Y en la superficie con tratamiento, en la superficie rugosa, vamos a ver mucho mayor porcentaje de contacto, ¿no? de hueso inmaduro. Vamos a tener hueso inmaduro en las dos, pero a mí me importa que este hueso inmaduro esté en contacto para que detenga, para que cree esa retención en mi implante. A las 2 semanas es muy similar a los que estábamos viendo. El punto clave aquí, lo que hay que entender es esto. Esto es clave. El punto que tenemos de contacto del hueso con mi implante es lo que me va a determinar mi integración. Si yo utilizo los medios que les comentaba anteriormente de medición de la integración de mi implante, un torquímetro en reversa o un medidor de radiofrecuencia como es el Ostel, voy a tener diferentes situaciones porque clínicamente se va a relacionar a la histología. Les muestro estos estudios en perros, como les digo, porque esto no lo vamos a poder ver en humanos. Es muy, muy importante entender qué es lo que está pasando. Vamos a tener el mismo flujo de remodelación, vamos a tener esta formación de hueso, vamos a tener esta celularidad a través de los vasos en esta cámara, como en esta, pero quiero que vean la diferencia, ¿no? Hay un ligero espacio, como vimos, les digo, en los primeros estudios de Davis, un ligero espacio, y aquí vemos un contacto de la mayoría del porcentaje. Digo, me pueden mostrar, podemos decir que tal vez este estudio fue tendencioso. Primero que nada, son autores serios, es una revista seria, me hace pensar que no están haciendo eso, pero digamos que piensen que es tendencioso. Estos cortes me muestran lo que la compañía de implantes quiere ver. Bueno, tenemos porcentajes. Ahorita vamos a ver las tablas que nos van a representar estos cortes en semanas. A las 4 semanas, a las 8 semanas, tenemos ya un volumen considerable, tenemos ya una cantidad de hueso adecuada en ambos implantes. Pero nuevamente observamos esto, el contacto que vamos a tener en uno y en otro es totalmente diferente.
Y como les digo, eso va a ser clínicamente representativo. A las 12 semanas, lo mismo que en el primer estudio que les mostré. Vamos a tener ya una combinación de huesos, una mayor cantidad de hueso lamelar, una mayor cantidad de hueso ya maduro. Pero nuevamente, lo mismo me importa saber qué tenemos de porcentaje de contacto hueso-implante, ¿no? En estos cortes que les mostré, veíamos claramente que había una mayor tendencia al implante de superficie rugosa a tener mayor contacto. Y podemos ver claramente, al día 0, están básicamente igual. Como les decía, es el mismo diseño de implante. Desde el día 4 vamos a tener un mayor porcentaje de hueso-implante. Estos son los porcentajes, y aquí podemos ver los días. La línea que vemos en rojo es la línea del implante de superficie rugosa. La línea que vemos en azul va a ser la línea del implante de superficie maquinada. Entonces podemos ver claramente una tendencia al aumento, ¿no? A la semana 4, un 60% de porcentaje hueso-implante es fabuloso. Podríamos tal vez darle una carga. ¿De qué va a depender esto? Pues obviamente del paciente, ¿no? Estos son estudios en animales. Vamos a hacer la representación justa a la clínica. Y ahora, ¿qué es una superficie activa? Suena como algo de otro mundo, ¿no? Pero realmente, ¿qué es? Eso es simplemente física. Y para entender esto, pues hay que meternos un poquito en conceptos básicos. ¿Qué es la tensión superficial? No sé si algunos de ustedes hayan visto estos animalitos, estas pequeñas, las hormigas de fuego que caminan sobre el agua, o las gotitas de agua sobre una hoja, cómo forman estas esferas, ¿no? Pero principalmente, ¿cómo pueden caminar las hormigas sobre el agua, ¿no? Obviamente, una hormiga va a ser más densa que el agua, o algunos alfileres que flotan sobre el agua, pero una vez que lo sumerjo, se va a hundir, por obvias razones que es más denso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? La tensión superficial es la fuerza de cohesión entre las moléculas de agua que va a tener. Todas las moléculas van a tener fuerza entre sí, van a tener enlaces que van a hacer que se atraigan. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con las moléculas que están en la superficie? Van a tener fuerza de atracción hacia las moléculas que están más abajo, pero no va a haber una fuerza que las atraiga hacia arriba. Entonces van a crear una especie de tela, una especie de fuerza de tensión que va a impedir que esa superficie se rompa. Eso básicamente es la tensión superficial. Esta es una propiedad de los líquidos. Y ahora, los sólidos van a tener esta misma energía de superficie, esta misma fuerza de atracción a desprenderse, a convertirse de un sólido a un líquido y el líquido a un gas. Entonces, toda esta química de superficie, esta energía libre que manejan cualquier objeto, dependiendo de su estado, va a ser esta dinámica que nosotros tenemos que también entender que está sucediendo entre mi implante y mi sangre, ¿no? Que es lo que a final de cuentas me va a estar creando esta iniciación de formación de hueso. Nosotros queremos, como ya les dijimos, que se atraiga la fibrina, que se atraigan proteínas óseas y a final de cuentas que mis células sean atraídas a este sitio. Entonces vamos a manejar también esta dinámica. La combinación de estos conceptos nos va a crear el concepto de humectabilidad. Este concepto que, como les decía, de las hojas, la dinámica que tienen el agua con algunas superficies. Esto se llama ángulo de contacto o hidrofilicidad o hidrofobicidad. Podemos ver que dependiendo de la superficie, los líquidos van a tener un comportamiento diferente, ¿no? Tratando de entender más esto por ejemplo, chamarras contra agua. Este tipo de chamarras tienen un revestimiento que va a cambiar su química de superficie, va a cambiar su dinámica con el agua. Nosotros queremos, obviamente, que atraiga agua, que atraiga sangre. ¿Sí? Entonces, queremos un ángulo de contacto menor. Entre mayor sea mi ángulo de contacto, va a ser más hidrofóbico esta superficie. Entonces, a menor ángulo de contacto, esto quiere decir, entre más este líquido se adapte a esta superficie, que humecte esta superficie, va a ser un material más hidrofóbico. Entre más crea estas esferas, entre más crea un ángulo de contacto, va a ser hidrofóbico.
podemos decir que trazamos una línea, el material superhidrofílico va a tener un ángulo de contacto de 0 o muy cercano a 0, y un material superhidrofóbico va a llegar a los 180 grados de ángulo de contacto. Esto puede sonar muy rebuscado, pero realmente es sencillo si lo entendemos con estas imágenes, ¿no? Y con esta foto que yo tomé, leyendo estos conceptos de física, me sorprendió mucho, ¿no? Me hizo pensar en qué es lo que estaba pasando. ¿Qué química de superficie va a tener una hoja? Es una muy baja energía de superficie, va a crear estas esferas. Entonces, por lo tanto, podemos decir que las hojas son hidrofóbicas, ¿no? No estamos midiendo el ángulo de contacto, no podemos saber qué tan hidrofóbico es, pero para eso hay pruebas in vitro, ¿no? Todo lo que estamos utilizando en la clínica tiene que tener su sustento primero en estudios in vitro, después estudios en animales y estudios clínicos. Entonces, esta es una de las pruebas, la prueba de Cecil, que nos mide la hidrofilicidad o hidrofobicidad de una superficie. Podemos ver del lado izquierdo cómo es la humectabilidad en esta superficie. Son los mismos líquidos, obviamente se prueba con diferentes líquidos, pero podemos ver cómo crea un ángulo de contacto sumamente bajo. Y en el lado derecho podemos ver que crea un ángulo de contacto muy alto, ¿no? Va a crear una esfera. El lado derecho no está humectando, está repeliendo el líquido. Entendiendo esto, pues sabemos que todos los materiales, incluyendo los metales como el titanio, van a tener una energía de superficie. Entonces, por sí mismo, los metales van a tener una alta energía de superficie. ¿Qué es lo que cambia? Nosotros sacamos nuestro implante del empaque, está puro, está estéril, no hay nada que lo vaya a contaminar. Si entra en contacto con agua, va a crear una hidroxilación, ¿sí? Va a crear esta capa de dióxido de titanio, que sabemos qué es lo que va a entrar en contacto, que me va a hacer que sea biocompatible con el cuerpo. Entonces va a haber este intercambio de electrones con los aniones propiamente de la sangre, y lo va a hacer crear una alta energía de superficie, lo cual va a crear una superficie hidrofílica, que es lo que yo deseo en mi implante. Pero ¿qué es lo que pasa si entra en contacto con aire primero? Pues va a tener contaminantes, por principio. Va a crear una capa de hidrocarburos y carbonatos que no va a dejar que cree esta capa de dióxido de carbono. Va además crear burbujas de oxígeno por este contacto con el aire. Entonces, si yo entiendo que tengo una superficie de una rugosidad X, ¿qué es lo que va a pasar? Va a atrapar entre sus rugosidades estas burbujas de oxígeno. Entonces, va a volverme a mi material aún más hidrofóbico. Vamos a verlo en estas imágenes para aclarar más esta idea. Si yo tengo una superficie rugosa y entra en contacto, como les digo, con aire, carbonatos, y se crean estas burbujas de oxígeno, va a crear una superficie totalmente lisa. Es un material hidrofóbico, y por estos contaminantes, va a crear aún una superficie más hidrofóbica. Entonces, podemos decir que la rugosidad hizo que fuera más hidrofóbico ese material. En cambio, si tengo un material, una superficie hidrofílica, y tengo rugosidades, pueden ver en esta imagen cómo entra en estas rugosidades el líquido. En estas rugosidades, pues vamos a tener un ángulo de contacto. Asumiendo esto, podemos decir que la rugosidad va a exponenciar mi capacidad de humectación. Va a ser más que el material hidrofílico se vuelve súper hidrofílico. Entonces, me conviene tener una superficie hidrofílica que tenga rugosidades. Sé que pues para nosotros los dentistas nos cuesta un poco de trabajo empezar a entender estos conceptos de física, pero si los podemos ver desde este punto de vista, se vuelven muy interesantes y agradables de leer. Y como siempre les digo, hay que estudiar por nuestra cuenta. Existen estas plataformas, existen la información a la velocidad de un clic. No tenemos
muchas fuentes de información disponibles rápidamente. Entonces los invito a que sigan leyendo sobre esto. Y pasando a este estudio que también les quería mostrar, la aceleración va de la mano de la química. Creo que este estudio lo va a mostrar bastante claro y me gustó pues mostrarles esta serie de estudios en animales que tienen las mismas bases, el mismo fundamento. Este ya es de otro grupo, pero usando el mismo modelo de Berglund. Van a comparar implantes del mismo diseño con superficie neoporos contra superficie aqua. Una superficie hidrofílica, como ya vimos en las imágenes, va a combinar la rugosidad con la hidrofilicidad. Entonces va a ser un material súper hidrofílico. Y la superficie neoporos, que tiene la rugosidad, que ya vimos que a largo plazo me va a crear un mayor contacto que una superficie lisa, que sabemos que funciona. Y el concepto de Neodent del agua es, bueno, que la vida proviene del agua, entonces vamos a entender toda esta idea en base a los conceptos físicos y a la evidencia en animales que les hemos estado mostrando. Este estudio pues tiene una parte in vitro que podemos ver el porcentaje que tuvimos de ángulo de contacto, ¿no? Más bien, perdón, los grados que tuvimos en ángulo de contacto. En la superficie aqua, que hemos representado con el A, tenemos en todas nuestras muestras 0 grados. Si recordamos esta imagen de la gota de agua, quiere decir que es súper hidrofílica. Esto es un estudio in vitro y se ve claramente la dinámica que va a tener con nuestro sólido. Y en cambio, la superficie neoporos es una superficie que es rugosa, que tiene una rugosidad que yo deseo en implante, pero tiene un comportamiento químico que lo va a hacer hidrofóbico, que va a hacer que se cree un ángulo de contacto. Podemos ver aquí las diferentes muestras. Vamos a tener un promedio de 105.7 grados. No llegamos a un material super hidrofóbico, que sería 180, pero sí se considera hidrofóbico porque supera los 90 grados. Ahora, hicieron el mismo modelo en animales y vamos a ver a la semana qué es lo que está pasando. Recuerden que es el mismo diseño de implantes. En la parte superior vamos a ver el implante de superficie rugosa no activado, la superficie neoporos. Podemos ver lo mismo que vimos en los estudios. Cuando vemos una consistencia en estudios, podemos basarnos más en esto, ¿no? Nos va haciendo una evidencia más fuerte. En la parte inferior vamos a encontrar el implante de superficie rugosa activado químicamente. Podemos ver este comportamiento, pero lo que a mí me interesa ver, como les digo, es la cantidad, el porcentaje que voy a tener de contacto. Voy a tener este comportamiento. Si regresamos a los conceptos básicos, tenemos osteogénesis por contacto y a distancia en los dos materiales. Tenemos esta dinámica, tenemos contacto, tenemos la posición de fibrina y de posteriormente de hueso en esta superficie del implante, pero vamos a ver los porcentajes. Les muestro estos cortes histológicos que creo son sencillos de entender para que posteriormente veamos la gráfica y veamos esta consistencia que les menciono. Igualmente, a las 2 semanas, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuáles son los hallazgos en esta segunda semana? Vemos claramente que hay una mayor cantidad, un mayor volumen de hueso y un mayor porcentaje de contacto hueso-implante en nuestro implante con superficie activada. Que en el implante de arriba podemos ver que también hay contacto. Y vean, a las 3 semanas, ¿cuál es la idea? Primero que nada, ¿cuál es la idea de utilizar un implante de superficie activada? Probablemente al final vayan a ser muy similares el porcentaje de contacto hueso-implante y de volumen óseo, con una ligera tendencia al de superficie activada. Pero a las 3 semanas, que es donde mi curva de estabilidad inicial va a estar más abajo, en un implante de superficie activada mi estabilidad biológica está alcanzando esta estabilidad que yo deseo en mi implante. Entonces, en protocolos de carga inmediata, en pacientes comprometidos, yo quiero que esta curva, este punto de riesgo de mis implantes sea prácticamente nulo. Podemos ver en esta imagen a las 3 semanas, el porcentaje que podemos ver en estas imágenes es sumamente
querido, ¿no? O sea, queremos tener esta situación. En la semana 3 tenemos un hueso similar en el implante no activado que lo que tuvimos a las 2 semanas en el implante activado. Esto quiere decir que existe una aceleración, o sea, que es real lo que me están vendiendo. Lo podemos ver histológicamente en estas imágenes. A las 4 semanas, ya al mes, la cantidad de hueso maduro, si se fijan el tono de este tejido en comparación a esto, tenemos un mayor porcentaje de hueso maduro, ¿sí? Que va a ser representativo. A las 4 semanas sube considerablemente en el de la superficie no activada, pero sigue siendo mucho mayor el volumen y el porcentaje en el implante de superficie activada. Y lo que a mí me interesa, puede ser que me pasen fotos bonitas, pero yo lo que quiero ver es esto, que en el implante de superficie activada mi volumen óseo sea significativamente mayor a mi superficie no activada. Si se fijan, a las 3 semanas tenemos un porcentaje de 72%, que en el implante de superficie no activada ni siquiera a la 4ª semana lo podemos esperar. Normalmente un 70% de volumen óseo combinado con un contacto hueso-implante de 73% es suficiente para hacer una carga definitiva. Entonces, yo les pregunto, ¿creen que sea válido hacer esperar a nuestros pacientes 6 meses para su implante? Por conceptos que alguien nos dijo y no por evidencia. Yo creo que no. Y de hecho, todos los pacientes, como sabemos, en todas las áreas quieren que sea rápido, que sea bonito y que sea barato. Entonces, si yo le puedo brindar a mi paciente este punto de que sea más rápido, sin que el costo me suba tanto, pues va a ser beneficioso para mi práctica. Y en esta gráfica me gusta pasar muchas gráficas porque es más claro, ¿no? Podemos ver una clara tendencia a un mayor porcentaje de volumen óseo en una superficie activada, que vemos aquí en la línea morada, contra un implante de superficie rugosa con mismo diseño. Es el mismo implante, el implante Neoporos en rojo y el implante Aqua en el lado morado. Igualmente para porcentaje contacto implante hueso vamos a tener una mayor tendencia. Creo que pues, la evidencia en animales tiene una coincidencia y una contundencia clínica. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Nosotros en la clínica, en el posgrado de periodoncia, hicimos un comparativo a boca dividida utilizando implantes Neoporos e implantes Aqua. Mi alumna, la doctora Andrea Herrera, es la encargada de llevar esta investigación y estas son las imágenes del protocolo, ¿no? El mismo protocolo de fresado, mismo diseño de implante, mismo paciente. Vamos a comparar implantes Aqua contra implantes Neoporos. Ya lo vimos que en animales, histológicamente, supongo yo que tengo este mayor funcionamiento en humanos. En humanos, obviamente, no puedo ver estos cortes histológicos, pero lo que sí puedo ver es medir el torque a cada semana. Entonces, mismo protocolo, vamos a medirlos con radiofrecuencia, al día 0, a la semana, a las 2 semanas, y vamos a ver cuál es el comportamiento. Como les decía, hay 2 formas de probar el torque, la estabilidad de un implante. Una sería, pues, en reversa, ¿no? ¿A qué fuerza yo puedo hacer que un implante se mueva? O con radiofrecuencia. Obviamente, en estos pacientes, los implantes son funcionales. Se le está ofreciendo un tratamiento al paciente que posteriormente va a llevar dientes. Y vamos a ver el comparativo en la gráfica. Estos son sitios de hueso nativo, de extracciones que se hicieron previamente. Vamos a tener a la semana 0, pues que no hay diferencias significativas. Pero el comportamiento, a cómo va subiendo, o sea, yo lo que espero ver es, obviamente, que a la semana 1, como ya vimos, va a haber remodelación de mi lecho quirúrgico y voy a tener algunas zonas de aposición de hueso de nuevo. Entonces voy a esperar una caída, pero lo que yo quiero es que esto empiece a subir rápidamente. Como vimos, a la 4ª semana yo esperaría ya tener una estabilidad para carga inmediata, en teoría a lo que me están vendiendo y a lo que vimos ya en animales. Podemos ver
que este comportamiento ha sucedido claramente en este sitio nativo, que tengo a lo largo de los 11 milímetros del implante, el comportamiento de esta dinámica de superficies. El ISQ, la radiofrecuencia se mide en ISQ, podemos considerar que a 70 ISQ es confiable ya cargar un implante. En la de elevación de seno tuvo un comportamiento un poquito diferente porque obviamente tiene solamente algunos milímetros de contacto hueso-implante. Y podemos ver esto, que es lo que a mí me interesa. ¿Cuál es la diferencia de comportamiento en esta curva? Yo quiero que mi curva, como les decía, alcance ese punto de riesgo casi en ningún momento, que es lo que podemos observar en esta gráfica, ¿no? Podemos ver que el ISQ va a subir mucho más rápido en una superficie activada clínicamente. Y de esto pues también hay evidencia de varios autores, ¿no? Esto lo comprobamos por cuenta propia y les voy a pasar un caso práctico, un caso clínico de mi práctica que me dejó gratamente sorprendido. El paciente obviamente la pasó bastante bien, es una paciente que pues con expectativas medianas de estética, pero que llega a nuestra consulta de esta manera, dos dientes anteriores, con tratamientos de conductos fallidos, presentaba una fístula al momento de que llega a la consulta, tratamientos endodónticos deficientes, un pronóstico endodóntico pobre, por la necesidad de hacer una cirugía en una raíz tan corta. Obviamente el aspecto estético deplorable, se decide hacer extracciones de estos dientes y colocación de implantes. Lo que nosotros deseamos en un implante post-extracción es que sea lo más predecible a largo plazo, que se conserve mi volumen y mi estética rosa sea lo mejor posible, lo más cercano a la realidad, que es el gran riesgo. En la plática pasada, igual la pueden revisar en YouTube, hablé de las ventajas de utilizar un implante de cono Morse, un implante que me va a evitar micromovimientos, un implante que me va a evitar microfiltraciones, microabrasiones, que va a tener un funcionamiento biomecánico superior y las ventajas también de hacer una carga inmediata, de colocar el aditamento definitivo el mismo día de la cirugía. Y es lo que hicimos en este caso. Algunos autores consideran un poco riesgoso el realizar procedimientos de implantes post-extracción y carga inmediata por esta idea de la conservación de tejidos. Podemos ver los conceptos de Guida. Aquí se hace la planeación tomográfica. Les recomiendo no realizar ningún procedimiento, por sencillo que parezca, sin algún estudio tridimensional, sin una tomografía. Hoy en día son menos costosas y representan una menor radiación para el paciente. Por lo tanto, yo considero que es de suma importancia contar con este estudio. Por más sencillo que parezca, deberemos de tomar una tomografía para hacer una planeación. Y todo implante, esto lo han escuchado en todos lados, todo implante debe ser guiado por la prótesis. Entonces, si yo no tengo idea de la prótesis final, no puedo colocar implantes. Yo necesito saber dónde quiero mi margen de restauración, necesito saber cuál es mi flanco de la restauración para yo poder ubicar mi implante. Y en estas imágenes que están pasando en estos momentos, también muestro la ventaja de hacer una prótesis cementada. También en el video pasado mostré, pues, las diferencias entre prótesis cementada y atornillada, que pueda sonar a tabú o algo prohibido hacer una prótesis cementada. Realmente, pues esto no está sustentado por evidencia. Entonces, el haber planeado este implante para hacer prótesis atornillada me hubiera implicado la necesidad de hacer un aumento de reborde. Me hubiera implicado la necesidad de tal vez hacerlo en 2 etapas. ¿Por qué? Porque la dirección de mi implante no puede ser esta. Tiene que salir mi chimenea en el cíngulo para que no lleve una parte de resina en la parte vestibular. Entonces, realizamos unas extracciones atraumáticas. El uso de periotomos es muy importante, tratando de cuidar mi tabla vestibular al 100%. Sabíamos en este caso que había el riesgo de que hubiera una fenestración
se evalúa este riesgo al momento del fresado. Siempre al momento de estar haciendo una cirugía, la evaluación transoperatoria, el uso de radiografías transoperatorias es primordial. Podemos ver los alvéolos. El hecho de que haya una infección presente, ya sea crónica o aguda, no me limita el que yo pueda realizar algún procedimiento, tanto de implantes como de regeneración. Lo que sí me obliga es a realizar un curetaje manual exhaustivo. ¿Sí? Químicamente no voy a poder eliminar eso, pero mecánicamente, si yo elimino todo el tejido granulomatoso que encuentre, voy a tener el mismo porcentaje de éxito que si lo utilizo si hago implantes en un sitio nativo. Y esta imagen, recuérdenla muy bien, ahorita vamos a ver el comparativo, es lo que yo quiero conservar. Yo quiero conservar ese volumen. Quiero conservar esta anatomía, quiero conservar lo más posible el tener una papila, el simular una papila. Sabemos que en implantes es lo más difícil de lograr y hay congresos que se dedican solamente a hablar de la papila, ¿no? La clásica broma de tan pocos milímetros de carne no han vuelto tan loco al mundo como una papila. Entonces, esta anatomía yo la quiero conservar lo mayor posible, ¿no? Si no es que aumentar. Entonces, hacemos una guía diseñada por computadora. A mí me gusta mucho apoyarme de la tecnología, y aquí el punto del uso de tecnología es saber si me va a hacer mi clínica mejor, si me va a hacer mi práctica más económica y más rápida. En este caso, el diseño de una guía tomográfica va a hacer que mi posición tridimensional de mis implantes sea la adecuada. Me va a hacer que la planeación de mi prótesis, en base a los aditamentos que me da la compañía, sea la adecuada. Esto me va a ahorrar tiempo en la clínica, me va a ahorrar tiempo quirúrgico, lo cual se va a ver representado con menor morbilidad, un paciente con menos molestias, un paciente más contento. Y sabemos que en implantes en la zona anterior, la posición tridimensional, es decir, la posición que yo deje mi implante coronoapicalmente, vestíbulo palatino, es de suma importancia. Aquí diseñamos también los provisionales con una guía de asentamiento para poder ubicarlos en la posición que yo quiero. Sabemos que también los vamos a dejar en una sin carga. Y todo esto se va planeando. Esta es nuestra guía asentada. Tenemos que verificar siempre que nuestra guía esté asentando correctamente. Por eso hacemos varias ventanas de verificación, que esté fija. Si vemos algún problema en este momento, pues es momento de no usar esa guía, de saber hacerlo manualmente. Si todo va correctamente, podemos utilizar este protocolo de Neodent, que es totalmente guiado. Esto implica que mi implante sea colocado a través de mi guía, que la posición corona apical sea mayormente controlada, como podemos ver en el video del lado derecho. Tenemos una parte del anillo del transportador del implante que va a ir en contacto con mi implante. Entonces vamos a colocar los implantes totalmente guiados en este protocolo. Sabemos que podemos tener alguna variación, por eso no diseñamos la prótesis definitiva antes. Diseñamos un provisional con la posibilidad de ajustar, y ajustar con una guía de asentamiento que me permitió hacerlo de una manera más adecuada, sin que tuviera tantos problemas. Podemos ver en esta foto que la posición es bastante cercana a mi planeación. Yo quería que mis implantes quedaran en esa posición para poder utilizar mi provisional, que diseñamos también digitalmente, en base a nuestros aditamentos que me da la compañía. El uso de herramientas digitales, como les digo, debe de beneficiarnos tanto en tiempo, en costos y en calidad. Si nosotros podemos brindarle más exactitud al paciente, una mayor estética o mejorar el tiempo, y si juntamos esas tres cosas, sería el punto de partida de elección de tecnología. Entonces se diseñan los provisionales, se hacen los espacios adecuados y este es el resultado. Esta fue una guía impresa. Aquí la caracterización probablemente no fue la ideal, se puede ir mejorando en esto. Y la posición en la que colocamos los implantes fue la adecuada como planeamos digitalmente. Colocamos los muñones definitivos el día de la colocación del implante. Probablemente si no tuviste un torque que te permita torquear estos aditamentos a la fuerza adecuada, puedes hacer un torque de estos implantes temporal.
y ya que pasó el tiempo de integración, puedes hacer el torque definitivo. Esto no va a variar en nada todos los conceptos de One Abutment, One Time. En este caso pudimos realizar el torque definitivo el mismo día. Usamos muñones universales de altura de 4 milímetros, y esto es importante. La elección de la altura transmucosa debe ser la adecuada, ¿no? El no invadir espacios biológicos va a ser de suma importancia para mi predictibilidad, tanto de mi margen de gingival como de mis volúmenes óseos. Entonces, esto se hizo digitalmente. Si no contamos con esta herramienta, no hicimos esta planeación, existe el kit de planeación protésica que podemos usar al momento para elegir el adecuado. La altura transmucosa y la altura de trabajo son de suma importancia para el éxito de mi restauración, darle el volumen adecuado a mis tejidos. Esto es lo que tenemos clínicamente el día de la cirugía. El manejo del gap siempre debería de ser a través de algún biomaterial que me permita el volumen de conservar el volumen inicial de hueso. En este caso, como les decía, que tuvimos una fenestración en mi tabla vestibular, yo quise aumentar ese volumen vestibular a través de una incisión vertical que no me afectara ni mi margen gingival ni mi papila. No voy a tocar para nada ese tejido. Entonces vamos a colocar un biomaterial a través de este túnel que realizamos con una incisión vertical, que realmente no me representa una morbilidad grande, el paciente no la pasa nada mal. Se coloca el implante, el provisional se ajusta, tenemos afuera un análogo o un aditamento similar para hacer el ajuste fino, el sellar, el pulir mi provisional, y la precementación debería de ser fuera de la boca, en este análogo. Se cementa, como les digo, no es un pecado si yo coloco mi línea de terminación cercana a mi margen gingival, que me facilita el retiro del exceso de cemento, y utilizo una técnica de cementación que disminuye el riesgo de excesos de cemento. Esto lo vimos en el video pasado. Podemos ver, es el día de la cirugía, está la sutura de mi línea, todavía está la huella de la fístula, y quiero mostrarles a la semana qué es lo que va a pasar. Estos los aditamentos y la posición de los implantes que tenemos. Este es el día 0, el día de la colocación de la extracción de los dientes y la colocación de los implantes. El paciente se va a su casa con dientes, se va en esta situación. Como les decía, la caracterización pudo haber sido más artística tal vez, pero el paciente creo que se va bastante contento el día que llega a nuestra consulta. Obviamente pasó ya la planeación. Y lo sorprendente para mí fue ver a la semana, podemos ver todavía el punto en esta zona. A la semana, la estabilidad de estos márgenes, la conservación de esa arquitectura que yo quiero. El festoneado, el ver son los donde lleva una semana de operado, me sorprende. Obviamente el paciente llegó sin molestias, ¿no? Podemos ver a las 4 semanas. Yo basándome en la evidencia de estos estudios clínicos, a las 4 semanas, y si pueden ver el puntilleo en el margen de mi restauración, pues creo que voy a tener un buen resultado. El día de la impresión, ya tengo conformado mi perfil de emergencias. A mí me costaba 6 meses o más crear estos perfiles de emergencia a través de un provisional. Si yo empiezo a hacer esto desde el día 0, voy a tener este resultado en las 4 semanas sin ningún problema. Entonces, este fue el día de la extracción. A las 4 semanas, una arquitectura bastante similar a lo que tenía el paciente. Podemos ver en esta vista horizontal, pues, la aparente volumen implante que créanme es difícil de lograr. En la estética rosa nos representa una calificación, si no es que la mejor, una calificación muy alta. Tenemos presencia de papilas, tenemos voluminoso, tenemos un margen estable, tenemos un margen simétrico, y estas bonitas fotos pues me hacen confiar en estas técnicas.
Y no es que nosotros empecemos a utilizar técnicas novedosas o uso lo más nuevo siempre, no, es utilizar lo más predecible, utilizar lo que mejor vaya a hacer con el paciente con base a evidencia clínica, en base a evidencia de peso. Ahora, ¿cómo voy a transferir toda esta información que ya logré al laboratorio? Necesito hacer una impresión que me copie estos perfiles de emergencia que, si no me costaron mucho trabajo, pues se crearon con ideas prácticas. Neoden maneja este paquete con un poste de impresión, un cilindro calcinable que podemos mandar al laboratorio para elaborar la corona definitiva, y el cilindro provisional, que en este caso no necesitamos porque se diseñó por computadora, pero podría usar este cilindro provisional para atrapar mi provisional convencionalmente y no tener esos molestos atrapamientos e incomodidad de estar atrapando un provisional directamente a un poste. Entonces, esta es la técnica floja. Este no es el caso, pero digamos, podemos poner el poste de impresión, que va a ser a cucharilla cerrada, pero va a ser de transferencia, ¿no? Va a ser de arrastre. Yo voy a arrastrar mi poste de impresión, pero no voy a ubicar mi poste en la impresión, que es el defecto de todas las técnicas a cucharilla cerrada. En este caso me gustó mucho el perfil de emergencia que creamos y vamos a hacerle la forma un poco más laboriosa, nos toca un poco más de trabajo, pero esta es la forma. Vamos a tomar el provisional de la boca del paciente, vamos a atornillarlo a análogos, bueno, en este caso es un dummy, vamos a embeberlo, ya sea en algún material de silicón o puede ser en yeso. Podemos embeber estos análogos. ¿Y cuál va a ser la idea? Que este material copie la forma que tiene mi provisional, que obviamente el provisional me dio la forma de ese perfil, y ese provisional nosotros lo creamos en base a esta planeación previa, a este modelo, a crear un póntico, una especie de perfil de emergencia en esa zona. Sobre esos aditamentos vamos a añadirle pattern resin, en este caso una resina de baja contracción, para copiar ese perfil de emergencia. Vamos a ir añadiendo, vamos a recortar, que asiente bien, que lo probamos en el paciente. En este caso le creamos una retención para embeberlo en nuestra impresión, y podemos estar aquí seguros de que el laboratorio va a saber exactamente dónde está mi papila, exactamente dónde está mi margen. Porque ¿qué es lo que pasa? En el momento que yo quito mi provisional, el tejido blando empieza a colapsarse. Si nosotros tomamos la impresión así, no vamos a enviarle la información directamente al paciente. En cambio, si yo con mis postes de impresión, con este dispositivo, empujo tras el tejido, voy a darle la información correcta al laboratorio. Entonces voy a tener esto. Aquí ya coloco mi análogo y el laboratorio corre la impresión. Pone el Gingifast en la zona para poder retirarlo, verificar el asentamiento, y estoy copiando en esta impresión exactamente los márgenes que yo quiero. ¿Para qué? Para que el laboratorio me entienda qué es lo que yo quiero en mi paciente. Yo quiero estos contornos. No voy a tener problemas al momento de que el laboratorio nos mande las restauraciones. Ya solamente es cuestión de arte. Entonces, esta máscara gingival yo la puedo quitar para verificar exactamente el asentamiento, la puedo colocar para poder ver cómo se ven con el tejido blando mis coronas, y ya poder nosotros cementar, en este caso, nuestras coronas definitivas. Y este es el resultado que obtenemos, ¿no? Esto pues es meramente arte de laboratorio. Arturo Olivares me ayudó en este caso. Quedó para mí y para el paciente un resultado bastante favorable. Y pasando de esta situación a esta, en menos de 2 meses, creo que podemos estar contentos, ¿no? Podemos tener un paciente que me va a referir a mucha gente, porque la pasó padrísimo, escuchó al compadre que pasó un tratamiento de implantes de 2, 3 años y se perdieron y que no funcionan, pero tenemos a esta paciente que va a estar diciendo que los implantes funcionan y que no duelen y que son rápidos y que se ven bien. Entonces, esto es lo que yo quiero en mis pacientes. Podemos pensar que esto a largo plazo va a ser estable, dado los estudios que tenemos de referencia de Guidi, de todas estas técnicas del uso de superficies activas, de un implante con un diseño
macroscópico y microscópico que me va a permitir el que yo dé al cuerpo las herramientas necesarias para que produzca el porcentaje de hueso que yo necesito. Le estoy dando el contorno a mis restauraciones para que el cuerpo cree estos volúmenes de tejido que me van a hacer estables. Entonces, quiero resumir con este caso y este resumen y estas fotos para mostrar los beneficios de esta superficie, que probablemente no sea necesaria en todos los casos, como lo vende la compañía, para ciertos tipos de hueso, donde yo quiero obtener una estabilidad biológica más a corto plazo, cuando uso carga inmediata, pero lo que sí los invito es a seguir leyendo sobre este tema, a entender en qué situaciones vamos a beneficiarnos de esta superficie, y no dejarnos guiar por mercadotecnia, porque alguien nos dice, ¿no? Yo les vine a compartir la literatura que respalda el que yo realice en mi práctica las formas de esta manera, y pues creo que vamos en tiempo para algunas preguntas que puedan ustedes tener. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Rodríguez Cuellar, por esta interesante información. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Neoden, quienes patrocinaron esta conferencia. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 741. Si le parece bien, doctor, regresamos con la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Tenemos una pregunta del doctor José Antonio Romero y nos comenta: excelente conferencia. En pacientes fumadores extremos, ¿qué tiempo recomienda esperar para poder realizar la carga al implante o se puede realizar de forma inmediata? Realmente en pacientes fumadores, bueno, a partir de 10 cigarrillos al día es donde se considera el mayor riesgo y va en cuestión a supervivencia. El porcentaje de supervivencia en implantes en pacientes fumadores de más de 10 se reduce hasta en un 80%. Realmente las bases biológicas van a ocurrir de la misma manera, solo que el proceso de integración va a tener un riesgo por la actividad de los neutrófilos, pero realmente en pacientes fumadores yo te recomendaría pues hacer entender al paciente el riesgo que va a tener y probablemente sí ayudarte de un implante de superficie activa, de todas las herramientas, y ser lo más cauto posible, ¿no? Tal vez no hacer cargas inmediatas. Yo he realizado muchas cargas inmediatas, pero te digo, con esta idea, ¿no? El paciente fumador se maneja así, nada más el concepto de supervivencia es el que va a cambiar, ¿no? Hay evidencia que va a tener, o sea, la carga inmediata no te va a cambiar la supervivencia que la carga convencional. Sí, o sea, la supervivencia de implantes de carga inmediata es sumamente alta. Entonces, en un paciente fumador vas a tener la misma situación, o sea, vas a tener el mismo concepto, vas a tener un menor grado de supervivencia, hagas carga inmediata o no. Creo que sí contesté lo que dijo. Gracias, doctor. Tenemos un mensaje de la doctora Karina Romero y dice: hola, doctor, eres excelente. El equipo de marketing y educación de Neoden te agradece por el compromiso y tiempo dedicado en tu presentación. Muchas gracias. Otra pregunta de la doctora Almaguer. Buen día, ¿qué factor o en qué condiciones puede fracasar un implante? Gracias. Principalmente tenemos pues tres rubros donde puede fracasar un implante. Que se infecte al momento de la colocación, hablamos de fracasos tempranos. Que se infecte al momento de la colocación, ¿no? A la semana tú vas a ver una gran infección y pues hay que retirar el implante. Otro punto importante es que se sobrecargue en este punto que les mostré en la gráfica, que reciba cargas excesivas en un tiempo en el que el volumen de hueso y el porcentaje no es el adecuado, que de hecho, bueno, va en base a todo esto la plática de hoy, para evitar ese riesgo.
Y el otro punto, que igual no es tan claro con evidencia, es que se sobrecalientes el hueso, ¿no? Se considera que sobrecalentar el hueso más de 47 grados por un minuto va a causar una gran necrosis ósea y va a impedir que esa remodelación sea la adecuada y no se estabilice el implante en estas curvas. Entonces, los conceptos que tendrías que cuidar serían, obviamente, de asepsia al momento de la colocación, un control operatorio estricto. Se considera una cirugía que no necesita de un quirófano, pero sí obviamente de instrumental estéril. Un medio controlado. Otra sería el entender la carga, ¿no? el entender cómo vas a cargar tus implantes. Y la otra, el control de tus fresas, ¿no? Hay gente que piensa que no hay que cambiar nunca las fresas, que las lleva usando toda la vida. Dependiendo del material en que están hechos, el recubrimiento que tengan, va a ser el uso que tú le puedas dar, ¿no? Tú tendrías que ir, como las limas de endodoncia, irles dando un estimado de vida a cada kit de tus fresas. Es decir, fresé 5 implantes en hueso muy denso, en un hueso tipo 1, voy a agregarles este valor. Fresé 5 en tipo 4, voy a darles un menor valor de peso, ¿no? Te recomiendan alrededor en fresas de carburo, alrededor de un uso de 50. Entonces tú puedes ir ahí compensando dependiendo del tipo de hueso que estás fresando. Y básicamente son las tres de pérdida biológica, digamos. De pérdida tardía sería pues el principal periimplantitis. Sí, la principal causa de pérdida de implantes a largo plazo es periimplantitis, que hoy en día es un gran problema, que hay que ponerle mucha atención para evitar a que nuestros pacientes lleguen a tener estos problemas, ¿no? Un control de mantenimiento estricto, un control radiográfico para identificar problemas en una etapa temprana. Gracias, doctor. Bueno, siguiendo con las preguntas, la doctora Loera nos dice, ¿cuándo se presenta rechazo de un implante? ¿Se debe a condiciones extrínsecas o intrínsecas del paciente? Excelente conferencia. Realmente hay algunos reportes de caso que han reportado un tipo de rechazo, pero realmente no está fundamentado con evidencia, ¿no? Es muy, muy aislado, ¿no? Una alergia a metales realmente, te puedo decir 1 en 1.000.000. Realmente la mayoría no lo podemos llamar rechazo. Las causas por las que se pierden los implantes, como ya mencionaba con la doctora anterior, son esas básicamente. O sea, no hay un rechazo como tal, hay causas. Y como te digo, hay que entender las bases biológicas y celulares. ¿Qué es lo que pasó? Realmente intrínsecas del paciente tampoco se han considerado de peso, ¿no? Un paciente osteoporótico, por ejemplo, se maneja básicamente de igual manera que un paciente sano, ¿no? Probablemente no es significativo el porcentaje de supervivencia que va a tener comparado a otro. Un paciente diabético controlado con una hemoglobina glicosilada debajo de 7 es un paciente normal, ¿no? Más bien serían otros los riesgos. La estabilidad del implante va a ser basada en los conceptos que vimos hoy. Sí. Gracias, doctor. La doctora Yáñez me manda muchas felicitaciones por su conferencia. Gracias. La doctora Ramírez nos comenta, excelente ponencia, y nos solicita su correo electrónico, doctor. Sí, mi dirección de correo electrónico es alfonsorodríguez@hotmail.com. Alfonso con S y Rodríguez con Z. Gracias, doctor. Con gusto. Tenemos otra pregunta de la doctora Martínez. Dice, buenos días. En hueso tipo 4, ¿qué tiempo esperaría para cargarlo? Cumpliendo de antemano con la técnica que nos expone. Sí, bueno, es una pregunta muy interesante a lo que hemos estado hablando. Si consideramos el hueso tipo 4 más poroso, probablemente sí puedas esperar un poco más de tiempo, ¿no? Entendiendo estos conceptos, tienes que tener muy en cuenta la estabilidad inicial que tuviste, sí, que cómo manejaste ese protocolo de fresado, y eso, si no cuentas con un Ostel, lo puedes ver con un torquímetro, una llave dinamométrica. Al momento de ir bajando el implante, el torque que tuviste te va a determinar tu estabilidad inicial.
Y tu estabilidad biológica, pues va a ir dependiendo, como hablamos hoy, del volumen de hueso y del porcentaje de contacto. Entonces, si estás utilizando, de hecho es para el hueso que más se recomienda utilizar esta superficie, porque sabemos que va a haber una menor cantidad, digamos, per se, de volumen de hueso. Entonces, es donde más te recomendaría tal vez usar este tipo de superficies y, digamos, una carga segura, podríamos estar hablando de unas 8 semanas. Muchas gracias, doctor. El doctor Benito Rosas nos pregunta, ¿cuánto tiempo esperas cuando has sido tratado con biosfotonatos? Aquí la cuestión es principalmente por qué vía fue administrado el medicamento. La absorción de los bifosfonatos es sumamente diferente si fue vía intravenosa o fue vía oral, ¿no? La dosis como convencional, de hecho es un gran problema, creo, a nivel mundial el que sea indiscriminadamente dados estos medicamentos a pacientes y que el paciente no sepa lo que es. Realmente es igualmente una buena pregunta, es un tema interesante porque muchos de los pacientes no saben que están bajo este tratamiento. Te refieren que están tomando calcio o una vitamina para el hueso, pero realmente lo que hace este medicamento es alterar el funcionamiento de la remodelación ósea. Y la cuestión con estos medicamentos es que el tiempo de permanencia en los huesos es hasta 11 años. Entonces, si el paciente hace 5 años tuvo varias dosis intravenosas de bisfosfonato, sigue en riesgo. Tendrías que indagar ahí cuál fue el medio de toma. Si fue alendronato vía oral a la semana, si fue solendronato vía intravenosa, cuántas dosis tuvieron. Realmente lo único que amerita dosis intravenosas son pacientes con tumores óseos que tienen una remodelación ósea extremadamente grande y tal vez algunos pacientes con osteoporosis severa con riesgo a fracturas, con historiales y que ya se detectó un riesgo franco a una fractura. Y las dosis ahí varían muchísimo. Un paciente con tumores óseos, tal vez 3 dosis anuales. Un paciente de osteoporosis severa, 1 dosis anual. Pero hay muchos doctores que están recetando estos medicamentos con osteopenia, ¿no? Entonces, Marx tiene ciertos parámetros o ciertos guidelines de que tú deberías seguir con estos pacientes. Y también revisa el position paper de la Academia Americana de Cirugía Maxilofacial. Ahí le restan énfasis al estudio CTX, al telopéptido C que mide la cantidad de trazas de fibras de colágeno tipo 1, que era donde se basaba Marx para determinar un riesgo. Ahí le restan un poco de valor, pero bueno, realmente lo que tendrías que hacer es ver signos clínicos y síntomas, si hay dolor, si hay esclerosis de lámina dura, si en una radiografía se ve zonas muy, muy densas, la trabécula muy cerrada y sobre todo esclerosis de lámina dura, si ves algún riesgo de estos, si ves, perdón, algún signo de estos, pues tener cuidado en operarlo. Per se, el paciente que tiene este tipo de riesgos tiene el 50% de presentar osteonecrosis per se, sin ningún tratamiento. Obviamente tú al hacer algún tratamiento de cirugía que estimule la remodelación, puedes llegar a provocar alguno de estos procesos. Pero entonces ya me fui un poco, pero resumiendo, tienes que indagar cuánto tiempo estuvo con los medicamentos, si fue vía oral, si lleva más de 5 años, puede presentar un riesgo alto. Obviamente que el paciente tiene que suspender el medicamento, entender por qué lo está tomando, que hable con su médico, suspenderlo, al menos unos 6 meses, si estamos hablando de que ya lleva más de 5 años, o si lleva más de dos dosis intravenosas, suspenderlo al menos 6 meses, de 6 meses a 1 año. Igual revisa este position paper, está disponible en PubMed y te da pues dictaminantes más concretos en base a tu paciente. Gracias, doctor. Nos piden si puede repetir su correo electrónico, por favor. Sí, es dr Alfonso con S, Rodríguez con Z, @hotmail.com.
Perfecto, doctor. Pues tiene muchos saludos desde Baja California Sur Saludos. y muchas felicitaciones. Muchas gracias. El doctor Odell le dice que una excelente plática y le manda un fuerte abrazo. Saludos, Miguel. Gracias. Tiene saludos también desde Chicago, Perú. Saludos a Chicago, Perú. También tiene saludos desde Ecuador. Saludos, Le saludos. agradezco Gracias mucho por su escucharnos. conferencia. Muchas gracias. Gracias por darnos su tiempo. Espero que haya sido de provecho, que puedan aplicarlo a su práctica. Y pues ya tienen mi correo, cualquier cosa. Esperamos estar también con ustedes en algunas otras ocasiones, mostrando pues algunos casos prácticos para que puedan mejorar su práctica. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Rodríguez, por esta interesante información. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Neodent, quienes patrocinaron esta interesante conferencia, pero sobre todo ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.